CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 736, la Biblia y su enseñanza. Escuchemos juntos 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 10 al 17. Tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra y de las persecuciones que soporté. Y de todas ellas me libró el Señor. Asimismo, serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú, permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Doctor, pues continuamos con esta serie de programas fabulosos acerca de la Biblia, cómo la Biblia es útil, es práctica, es un instrumento que Dios utiliza para mostrarnos su voluntad, pero además la Biblia tiene poder en sí misma, la capacidad de transformar el corazón humano. No solo transformar el corazón humano, sino forjar nuestro carácter, ayudarnos a enfrentar la vida ya no con mis prejuicios o con mi cultura, lo que traigo de cultura, sino con las enseñanzas mismas de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué podemos hacer para que la Biblia nos enseñe? ¿Cómo podemos sacarle ese valor a la Biblia para que sea nuestra maestra, nuestro ayo, como dice Gálatas? Bueno, la palabra griega que se traduce como instruir es paideia. Ese mismo término se utiliza en Efesios, capítulo 6, en particular en el versículo 4, donde presenta la figura de un padre que procura desarrollar el carácter cristiano en su hijo. Nosotros entonces debemos de procurar lo siguiente a fin de que la palabra sea una hermosa realidad, un verdadero instrumento de Dios que nos está instruyendo y capacitando. Número 1, nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios, escuchar la Biblia. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mi esposa y yo tenemos pues ya casi lo hacemos un hábito, aunque no lo hacemos todas las noches, pero al acostarnos a dormir, ponemos la Biblia en CD, en audio. Sí. Y la estamos oyendo. Yo, desde luego, a los 5 minutos ya me dormí. Sí. Pero parece que no, pero tu subconsciente está estudiando o escuchando la palabra de Dios, aunque tú estés dormido. Sí. Y hace su efecto. A mí me encanta leer la Biblia, pero me encanta escuchar la Biblia. Sí, ¿cómo no? Hay ministerios que se han dedicado a grabar la palabra de Dios, pero dramatizada. Justamente utilizamos al inicio del programa siempre una versión dramatizada de la Biblia. Es literal, estamos escuchando normalmente o la Reina Valera o la Nueva Versión Internacional, palabra por palabra, pero dramatizada. Es correcto. Vea usted lo que dice Nehemías capítulo 8, versículo 8. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y fíjate, y si te vas a Esdras, también sucedió eso, y la gente empezó a llorar. Sí. Pero a llorar a gritos, no nada más a llorar y ya no. Lloraron a gritos. Los comentaristas bíblicos tienen dudas acerca de qué es lo que hacían. Leían, sabemos que leían, pero ¿por cómo es que dice que ponían el sentido? Hay varias opciones. Una es que no solamente leían la palabra de Dios en hebreo, sino que la hacían una traducción al arameo.
para hacerlo aplicable a la vida en el sentido de que la gente lo pudiera entender porque era el lenguaje que ocupaban. Otra opción era que lo leían y además lo dramatizaban. Le ponían, dice ahí, ponían el sentido a las palabras. Y otra opción más es que en ese momento explicaban, iban más allá del texto bíblico para que la gente entendiera el contexto de lo que estaban diciendo. ¿Cuál es la realidad? Fuera lo que fuera, la gente escuchaba la palabra y la palabra surtía efecto en el corazón. Correcto, hacía efecto en sus corazones. Y hay otra promesa en Jeremías 3:15 que dice, yo os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. O sea, vas a entrenar, vas a instruir a tu gente en la palabra de Dios. Para que ellos a su vez enseñen a otros. Para que la palabra de Dios surta efecto en nuestro corazón hay que escucharla, pero también hay que leerla, doctor. Así es. ¿Y qué dice el Apocalipsis 1:3? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. O sea, no eches en saco roto lo que tú estás leyendo de la palabra de Dios. No lo eches en saco roto. O sea, mastícalo, medítalo, repítelo, tráelo pensando durante el resto del día para que esa palabra se haga viva y eficaz en tu corazón. Hablando de la lectura, Deuteronomio 17:19 dice lo siguiente: y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Se refiere al libro de la ley de Dios. Y leerá en él todos los días de su vida. A mí me llama la atención que hay gente que se considera tan espiritual, tan religiosa, y pasan años sin leer la Biblia. Sí, es cierto. Sin leer, no tienen el hábito de leer la Biblia. Pero aquí dice, y la tendrán consigo y leerán en él todos los días de su vida, para que aprendan a temer al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Ahora, fíjate, aquí tenemos un ejemplo muy vivido en la vida de Esdras. Claro. Sí. Dice que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Y precisamente eso hizo, ese fue su trabajo cuando él regresó del cautiverio para enseñar al pueblo de Dios. Estamos escuchando la Biblia y su enseñanza. Usted puede buscarnos en Facebook como Programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, pues agradecidos con toda la gente que nos ha escrito a nuestro correo y también que nos ha localizado en internet en el siguiente sitio, programavisión2020.blogspot.mx, sitio donde pueden volver a escuchar estos programas. Este tiene por título La Biblia y su enseñanza y forma parte de una serie cuyo título de cada programa inicia con la palabra la Biblia. Doctor, decíamos que la Biblia es útil para instruirnos en justicia y que para que eso sea una hermosa realidad, nosotros debemos de aprender a escucharla, a leerla, pero no solo ello, sino que también debemos de aprender a estudiarla. Y fíjate, allá en Hechos 17:11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Y qué nos dice 2 Timoteo 2:15? Procurad con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Y por qué usa bien la palabra de Dios? Porque la está estudiando. Así es. La está estudiando, se está penetrando, está tratando de entender el significado que la palabra de Dios tiene aún para nuestros días. O Fíjese, sea, hay una interpretación contemporánea para lo que estamos haciendo en pleno siglo XXI. Recientemente salió una serie de libros publicados por la editorial Vida, que son libros, son comentarios
con aplicación. De hecho, así se llama la serie, Comentarios con aplicación. Y hay un libro dedicado, por ejemplo, al Evangelio de Juan, donde se va capítulo por capítulo, verso por verso, haciendo primero una exégesis. ¿Qué es lo que el autor quiso decir en su contexto? Siempre que vamos a la Biblia debemos de saber quién lo escribió, a quién se lo escribió y cuáles eran las circunstancias que rodeaban para entender el pasaje que el escritor quiso decir. Después viene una segunda sección del comentario donde dice construyendo puentes y comienza a llevarnos hacia una aplicación práctica contemporánea que tiene que ver con nosotros el día de hoy. En Juan 5:39 encontramos una declaración de Jesús que nos debe de despertar y llamar la atención poderosamente. Dice, escudriñad pues las Escrituras. Jesús mismo está diciendo eso y se lo está diciendo a los fariseos. ¿Quiénes eran ellos? Hombres que dedicaban su vida al estudio de la palabra. Pero Jesús les dice, escudriñad pues las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y son las que dan testimonio Y de mí. ellas son las Así. que dan testimonio de mí. Y después les dice, y no queréis venir a mí. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Jesús? No basta con que nosotros sepamos la Biblia. La Biblia nos debe de llevar a Jesús. Si nosotros estudiamos la Biblia, leemos la Biblia, meditamos la Biblia, lo que sea, pero no nos estamos topando de frente con Jesús, no estamos cumpliendo el propósito de Así las Escrituras. es como decir, yo creo en la Biblia, yo la creo, yo la conozco, pero eso no es suficiente. Así es. La Biblia tiene que encarnarse en nosotros, tenemos que vivirla. ¿Y qué es lo que vamos a vivir? Lo que vamos a descubrir de nuestro Señor Jesucristo, porque es la Biblia la que nos da testimonio de Él. Tenemos que estudiarla, tenemos que leerla, tenemos la oportunidad además de escucharla, pero también hay que meditarla. Fíjate que allá en Josué 1:8 se nos dice, el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, Así de tu es. boca. O sea, cuando hablamos palabra de Dios, las palabras pesan, ¿eh? Sí, claro. Ahora, ¿cuánto más si usas la palabra de Dios cuando hables? Sí. Dice, sino que meditarás en ella de día Y de noche. y de noche, para que hagas y guardes todo lo que está en él Conforme en él está está escrito. escrito, sí. Dice, entonces, fíjate la promesa tan Claro. preciosa. Sí. Entonces harás prosperar tu camino. Y dice, y todas las cosas. No te dice algunas cosas. Y todo te va a salir bien. Todo te sale Ahora, bien. pregúntate, ¿por qué las cosas no me salen bien? Sí, Ahí está la respuesta. Claro. Fácil. Así es. Dice Salmo, capítulo 1, versículos 2 y 3, sino que en la ley del Señor está su delicia. Aquí habla acerca de esta generación que a mí me encanta, el Salmo 1. Aquellos que se deleitan en la Sí, sí, palabra. sí. Sí, bienaventurado el varón que no anduvo, dice la Escritura, en consejo De malos. de pecadores. Bienaventurado. Muchos pretenden conocer el pecado para después entender mejor la vida. No, bienaventurado es el que no se deleita en el Así camino es. de pecadores, ni se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Otra vez la misma idea. Fíjate, en tus mandamientos meditaré, dice el salmista en el Salmo 119. Consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Ahí habla del meditar, Sí, sí. de tener la palabra de Dios en la mente, de estarle dando vueltas, de no quedarnos simplemente con lo que leímos o con lo que escuchamos por ahí, sino seguirlo meditando, masticando. Y fíjate que también debo memorizarla de tal manera que dice, en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Y recordemos, Que uno se convertirá en mil. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en mil.